asociación y felicitaciones por la iniciativa de este primer congreso y ojalá que vengan muchos más y se vaya consolidando en el tiempo, que lo importante es eso, la perseverancia y la permanencia para ir creando una huella en el tiempo acerca de las temáticas que acá se conservan, que acá se conversan, ¿no? Y el impacto que pueda tener en nuestra sociedad. Yo soy periodista científico y realizador audiovisual. Mi experiencia es netamente práctica, de realización y de gestión, por lo cual armé acá una presentación que el objetivo es hablar un poco de esa experiencia, hablar en general de ciencia y de televisión, y de ahí el título, ¿no? Que puede ser una relación muy conflictiva, pero que en algunos casos también puede ser muy positiva. Como decía en la presentación, la idea no es que sea una charla académica, yo no soy académico, entonces siéntese con la libertad de ir interrumpiendo, preguntando y que sea lo más conversado posible. Y nada, ojalá que no se aburra mucho. Ahí está, vamos, funciona. Esta es una frase que la copié por ahí del diario El País de España desde hace algún tiempo, que de alguna manera es como una inspiración para el trabajo mío y de mi grupo de gente que estamos en una productora, y que se los leo, que en el fondo es una sola edición del programa Horizon de la cadena de televisión británica BBC, reúne a más espectadores que todos los visitantes que en un año acuden al Museo de Ciencias Naturales de Londres. Así es la televisión. O sea, un poco el por qué yo personalmente y mi grupo de colaboradores nos hemos dedicado a trabajar en el tema de ciencia y en televisión es por el enorme impacto transversal que tiene nuestra sociedad, que a pesar incluso del auge de las redes sociales, el auge de Internet, sigue siendo todavía, está en transformación, no sé si seguirá siendo en 20 o 10 años más, pero sigue siendo todavía un poco el moderador de las conversaciones en el nivel de la casa, de alguna manera es el que genera el foro moderno de temas que están en discusión, y por eso como equipo profesional hemos intentado siempre tener alguna presencia en temáticas de ciencia en televisión en Chile, lo cual no es sencillo, y también ahí podemos comentar un poco el tras bambalinas de algunas de estas producciones que se las voy a ir presentando también brevemente. Entonces, en el título yo hablaba de relaciones de amor y odio, ¿no? Entonces, como esta total dicotomía, y quería graficarlo con quizás te puedo pedir si yo te voy pidiendo eso. Entonces, como extremos de casos que vemos todos los días en televisión, de abordaje de temas que tienen que ver con extraterrestres, con origen de la vida, con salud pública, etcétera, etcétera, y que lo vemos a diario. En este caso está sacado un ejemplo del Mega, pero que en el fondo lo vemos, prolifera bastante sobre todo en los matinales, y en ningún canal en particular, sino que es un fenómeno transversal de nuestra televisión, dando como verdades estas ideas que vemos acá, y ahí a la derecha copié que me salieron en YouTube así por sugerencia espontánea, todos esos distintos títulos, ¿no? que son los que aparecen normalmente en matinales. Eso es por un lado una realidad. Y por otro lado tenemos que igual esta misma televisión que transmite estos mensajes, el domingo a las 10:45 de la noche
Televisión Nacional, ¿se puede cambiar, por favor? Tenemos que la serie Cosmos, o el remake de la serie Cosmos, la serie emblemática de Carl Sagan, que marcó a toda una generación, o a más de una generación, y que incluso hay algunos estudios que asocian al rol de esta serie junto con otros fenómenos en una cierta proliferación de vocaciones por estudios de lo que se llama STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, es como bien paradójico, ¿no? Tener por un lado esta basura directamente de pseudociencia y por otro lado el mismo medio que tenemos de estos productos maravillosos, de un alto contenido que además llega a una alta audiencia en un horario prime. Entonces, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Hay algunas preguntas, ¿no? que surgen y que son como en estos años de experiencia los que he ido recopilando de manera informal, no parte de ningún estudio sistemático, sino que solo de la casuística, claro, pero que son como los temas de conversación que a veces surgen cuando me reúno con personas y comenzamos a hablar de estos temas, entonces, y que surgen las preguntas de por qué, el por qué, sobre todo el predominio del tema de pseudociencia. Entonces, preguntas como, ¿es que acaso los dueños, directores, editores y periodistas son todos supersticiosos y irracionales? O sea, son todos unos, ya extremándolo más, son todos unos idiotas que no tienen ni idea de nada y que ayudan a difundir estos mensajes de pseudociencia. Otra idea que también uno va escuchando. El público es básicamente, esencialmente irracional, supersticioso, y es el que pide estos contenidos y que en el fondo este tipo de contenido entonces viene a satisfacer esa demanda. Ya en el caso más extremo, hablando de la pseudociencia, pero aplicada y las teorías de conspiración, pero esto es como un círculo recursivo que sería como aplicarlo a las asociaciones de escépticos, serían los escépticos hablando de una suerte de conspiración tras bambalinas contra la ciencia y el pensamiento racional. Son preguntas que voy a retomar más adelante y que la idea es que también podamos conversar e intercambiar opiniones al respecto. Antes de eso, me gustaría, si podemos pasar a la siguiente, por favor, presentar como una panorámica global de lo que es la producción audiovisual y ciencia en el mundo, como para tener el big picture, que se llama, como la perspectiva grande, que igual, estando acá en Chile, en Sudamérica, inserto en nuestra realidad cotidiana y el día a día, a veces podemos tener perspectivas quizás un poco apocalípticas y catastrofistas o muy negativas de lo que es esta relación ciencia y televisión, cuando hay toda una rica tradición, que es también un mensaje que quiero transmitir, hay una rica tradición de un diálogo súper fructífero en esta temática. Existen entidades globales, como la que puse ahí, la hice una captura de pantalla, que es la Asociación de Productores de Ciencia y Factual. Factual es como una manera de decir no ficción, o es como entretenimiento, series de entretenimiento de no ficción, una cosa así, y que incluye historia, cultura, un amplio rango de temas, que todos los años se hace un congreso mundial, el próximo en Hong Kong, y participan productores y canales de televisión de prácticamente todo el mundo presentando sus producciones, es decir, es un campo a nivel mundial fructífero, ¿no? Con ejemplos de buenas producciones, solo que está el tema para nuestra realidad en Chile de por un lado la desconexión de esta realidad global, la lejanía geográfica y de mercado y los niveles de recursos y presupuestos que escapan a nuestra realidad. Igualmente, nosotros como grupo, como
acá hemos intentado de poco incursionar en la internacionalización, y les voy a contar algunas experiencias. ¿Se pueden pasar a la siguiente, por favor? Otra entidad, también hablando de esta panorámica mundial, ya que hablamos de los medios de comunicación, un componente bastante importante de los medios de comunicación son los periodistas y los periodistas científicos. También inmersos en nuestra realidad como del día a día, de batalla, de ver algunas publicaciones, uno podría tener una percepción bastante también depresiva o apocalíptica, pero para tener las cosas en perspectiva, también hay agrupaciones mundiales, como por ejemplo esta que es la Federación Mundial de Periodistas Científicos, que agrupa a agrupaciones de periodistas científicos en todo el mundo, incluyendo de realidades extremas como África, y que estas agrupaciones buscan fomentar la formación de periodistas científicos, fomentar el diálogo y la relación directa entre periodistas y científicos para ir mejorando las comunicaciones en esta área. Se organizan encuentros mundiales y en los cuales también participan periodistas chilenos y también van surgiendo algunas iniciativas de capacitación que para nuestro país todavía son incipientes, pero es una línea de trabajo que se puede desarrollar más en profundidad hacia adelante y más, un poco más adelante voy a mencionar ahí algunas ideas al respecto. Entonces, vamos a pasar a la siguiente, muchas gracias. Entonces tenemos que la ciencia no es que sea inexistente en los medios de comunicación, a nivel internacional es un campo productivo, es una noticia. El periodismo científico está reconocido como un área del área de la divulgación o comunicación pública de la ciencia, y un elemento esencial dentro de nuestra sociedad. Y ahora sí vamos a bajar un nivel más la discusión y llevarlo a Chile, y de aquí los números no son tan positivos. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. En una panorámica de tipo bien sinóptico de cómo es el espacio de la ciencia en los medios de comunicación tradicionales, tenemos a la prensa tradicional, que tiene algunos espacios estables en los principales diarios, en el Google, RCA, y prensa regionales, diarios regionales, prensa económica, etc. Incluso diarios cuyo lenguaje dista bastante del lenguaje de autor, como La Cuarta, por ejemplo, también tiene periodistas que cubren estas temáticas y trabajan bastante estos temas. A nivel de radio tenemos un espacio relativamente permanente en radios nacionales como Cooperativa, La Chile, el SAPS, etc. Y llevado a televisión hay algunos ejemplos, son escasos, pero hay algunos de ellos. Pero sin duda que la realidad más preocupante es que quizás a nivel de noticiarios. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. No. En la siguiente, no, déjate, no. En la siguiente slide vamos a hablar ahí de la existencia de la ciencia en los noticiarios, pero en el fondo, ¿cuál es la realidad en Chile? Es que los periodistas que trabajan en los medios no tienen, a diferencia de otros países, una formación sistemática en comunicación de ciencia. Solo algunas pocas escuelas de periodismo tienen formación de periodismo, o algún cursillo por ahí en que se aborda la ciencia, y sería todo. Sin embargo, hay una nueva generación de periodistas jóvenes que a través de CONICET, Becas Chile, etc., se están formando, están sacando maestrías. Eso es un camino posible para si hay alguien interesado en esa línea. En España, en Australia, en Nueva Zelanda, en Inglaterra, hay toda una tradición de formación, y con el desarrollo, con el paso de los años, es de esperar que estos periodistas que van a volver luego ayuden a generar un cambio. Y también tener una inexistencia, una política nacional de difusión de ciencia, que es básicamente donde encontrar estas historias y estas temáticas. Y ahora sí vamos a la televisión.
televisión y los noticiarios en particular, que ahí los números son un poco demoledores. Las cifras, no tenemos muchas estadísticas que se actualicen de manera regular todos los años. El Consejo Nacional de Televisión, que es el ente que regula el funcionamiento de la televisión, cada cierto tiempo realiza su encuesta nacional de televisión y ahí salen algunos números. Este es el último estudio, no es el más reciente. O sea, no es que algo que se haya hecho el año pasado, creo que hace unos 3 años, pero la realidad debe seguir siendo lo mismo. Básicamente, el 0,8% de los noticiarios cubren contenidos relacionados con ciencia y tecnología. Si alguien quiere hacer el ejercicio, si un noticiario de 60 minutos, pueden multiplicar el 0,8 y eso le da el minuto de cobertura, o si quieren despertar los comerciales, cuando darán la cantidad de segundos para estas temáticas. Por otro lado, ¿qué opinan los televidentes? Que 2/3 de ellos consideran que es insuficiente, lo que es un signo positivo, pero también algo mentiroso, porque esas son las opiniones que se le piden a las personas que muchas veces hablan como de ver ser, no necesariamente de lo que terminan haciendo en la práctica. Y lo otro, que es aún más importante, que 3 de cada 4 personas en nuestro país se informan principalmente a través de la televisión. Entonces, eso nos indica un poco el espacio que ocupa la ciencia, el pensamiento racional y el abordaje serio de estas temáticas, y de qué manera los ciudadanos, finalmente un poco haciendo la ecuación de todos estos números, no se informan principalmente. Y eso es un poco la realidad en la que estamos inmersos a nivel de noticiario. La buena noticia es el surgimiento de las redes sociales, Internet, YouTube, etcétera, que está cada vez más fuerte y que va a seguir creciendo, y la televisión posiblemente se va a ir reduciendo. El otro día leía acerca de una experiencia de un emprendimiento español que es Materia, que se ha ido transformando en el principal portal de noticias de ciencia y tecnología en América Latina, en Iberoamérica, que es algo que surgió de España, que eran periodistas y redactores de diarios que se fueron cerrando con la crisis española y que formaron vía crowdfunding, es decir, las personas invitaron a las personas a que quienes estuvieran interesados en recibir contenidos de calidad pudieran aportar con donaciones desde centavos, unos pocos pesos, unos pocos cientos de pesos, hasta algunos miles de pesos, y lograron sacar adelante este sitio y bueno, ahora están asociados al País de España y tienen cientos de miles de visitas mes a mes. Entonces, son como ejemplos de esmateria.com, y que ahora si que uno escribe esa dirección, te lleva como una subsección del país, porque fueron absorbidos por el país. Lo que es una buena noticia en el sentido de que un medio viejo, tradicional, como el diario y prensa escrita, puede absorber lo que surgió como un emprendimiento de unos locos que querían desarrollar comunicación pública de la ciencia. Volviendo a las preguntas del inicio, ¿no? del por qué se da esto, y tratar de pensar en justificaciones, ¿no? La primera pregunta era acerca de los directores, editores y periodistas. Básicamente son todos supersticiosos o irracionales, no tienen una formación en ciencia. Yo diría que la afirmación es extrema, pero de alguna manera el proceso de decisión de qué es lo que sale en televisión y lo que sale en los medios finalmente no es un proceso científico ni finalmente muy planificado, es un proceso humano en el cual participa un grupo de personas. Yo también lo he vivido, son las reuniones de pauta, en que en algunos casos todos los días hay que estar generando contenido. Y estos grupos de personas nos reunimos y se plantean temas, sugerencias, etc. Y si esa persona
son el reflejo de nuestra sociedad, de una sociedad que no valora necesariamente el tema de ciencia, en el fondo, las temáticas que surjan de esas reuniones de pauta van a ser algunas de las que vemos como los matinales. En ese sentido, para atenuar un poco el discurso a veces combativo y confrontacional que tiene la Asociación de Escépticos de Chile, yo les diría, desde mi perspectiva como interna de los medios, no se trata de un tema intencional, sino que más bien un tema de desconocimiento que provoca efectivamente un gran impacto social, pero no es parte de una planificación sistemática de diseminar ideas fantasiosas y supersticiosas. La otra pregunta era acerca de la audiencia, ¿no? Y que eso es otra cosa, otra idea que uno escucha, ¿no? Habitualmente, y de prejuicios que a mí personalmente me ha tocado enfrentar millones de veces cuando intento llevar adelante la serie que les voy a presentar ahora muy luego. Es el público no le interesa la ciencia, no quiere saber otras cosas, quiere cercanía, quiere historias humanas. Ese es como el prejuicio, el estereotipo, se lo estoy simplificando como un estereotipo de serie, que creo que son prejuicios que de alguna manera hay que romper, que es la demanda del público por estos contenidos. Y ahí les tengo algunos números que les voy a ir mostrando al respecto y comienzo a hablar de algunas de las series y producciones que hemos hecho. Si podemos pasar a la siguiente. Gracias. Hablando de la respuesta del público ante estos temas y qué pasa cuando existe la oferta, que es una parte del problema, y si se produce la demanda, que sería la otra parte. Nosotros hemos hecho una serie que se llama Cazadores de Ciencia, que se ha dado por Televisión Nacional de Chile. Se han hecho 2 temporadas, en realidad 3, lo voy a aclarar un poco más adelante, que se exhibió en los años 2008 y 2010. La temporada 1, 2008, temporada 2, 2010, se repitió en 2011, hecha con enorme esfuerzo y mucha porfía de postular a fondos públicos, presentarse a concursos, ganar el Consejo Nacional, no ganar los fondos primero, volver a presentar y después ganar los concursos del Consejo Nacional de Televisión y otros fondos, y luego de ganar los financiamientos, no basta con tener los recursos, sino que ir a convencer a las contrapartes en los canales de que esto vale la pena. Y ahí tengo un ejemplo, ¿no? Que en una de las temporadas tuvimos 8.6 puntos de rating Hogares promedio. Es decir, si consideramos el rating como una media válida, ahí es otra discusión, pero por lo menos hay que tener algún parámetro de medición, que es que dentro del universo de hogares que se miden con el People Meter, que es una empresa que ofrece el servicio, el 8,6% de los hogares se veía este programa. Hay otro indicio en televisión que se utiliza que es incluso aún más importante, que se llama el share, que es qué porcentaje de la torta de televisores que están encendidos, o sea, no del 100% de la población, sino que de la gente que en algún momento, de que en ese momento está viendo televisión, ¿cuánto es el porcentaje que te ve a ti? En nuestro caso, esta serie específicamente de ciencia logró un 19%, es decir, un quinto de las personas estaba viendo el programa, y nos permitía lograr el primer horario por televisión abierta en nuestro horario de supervisión y con números y estadísticas de que ese es el otro prejuicio que existe respecto al público, que son los niveles socioeconómicos, y no se puede decir la gente con menos educación no le interesa estas temáticas, o disculpen los extremos, los ejemplos, pero los pobres, ¿para qué les importa la ciencia? Lo que les interesa es el pánico o panismo. Estoy extremando los estereotipos. Y en nuestro caso, veíamos que había una respuesta transversal, tanto a ABC1 como hasta el segmento D, y las razones que ellos daban eran diferentes. Eran
desde un segmento ABC1 por estar como más informado de las últimas tendencias, y el D, que lo consideraban como casi como un complemento a la escuela, que para nosotros fue bien sorprendente, que era como, sobre todo para las mamás y papás, era como tener a su cabro chico, y que para eso era como de alguna manera apoyar la educación de sus niños, que enfrentados en un entorno de vulnerabilidad social y no necesariamente teniendo las mejores escuelas, y eso lo veía como una posibilidad de apoyo, ¿no? Y si podemos ir a los videos, al que dice Cazadores. Algunos comentarios respecto de lo que vimos. Hay algunos conceptos y palabras que se decían ahí, ¿no? Estoy apasionado por esta temática, ¿no? Entonces, finalmente, la televisión es un medio netamente emotivo. Entonces, lo que nosotros hacemos es explorar la naturaleza del medio. Cada medio tiene sus ventajas y desventajas como formato. Claramente la televisión no es el medio más indicado para entrar en un debate de largo aliento, quizás de los detalles de una teoría científica. Eso, la verdad es que si uno tiene la expectativa de eso, mi perspectiva es que no va por ahí. Hay otros medios que tienen esa capacidad, como revistas, como mismo internet, etc. Televisión son básicamente imágenes de movimiento, colores y comunicación emocional, que uno lo puede transformar en contenido igualmente de calidad. Y en este caso de esta serie, un poco la receta que intentamos hacer fue ciencia en terreno, exploraciones, acompañar a investigadores en su trabajo, selección de personajes empáticos, que tengan buena capacidad de comunicación, que sean apasionados por lo que hacen, incorporar a jóvenes en paisajes llamativos, espectaculares y mostrando las maravillas del reino natural. Es un poco la fórmula que explotamos, que eso es un poco también contarles el tras bambalinas, que esto es como, lo que estoy contando es como el speech de venta que a nosotros como equipo nos toca hacer cuando tenemos que relacionarnos con el canal o con la contraparte, y el decir con número es algo que
posible. Que en el fondo, otro dato en cuanto a los números, es el rating que uno eleva o es la cantidad de personas que está viendo un programa y que luego después, habitualmente nosotros en este caso lo subimos, porque es un buen señal. Paso a otro ejemplo de otra producción que hicimos, que se llama Chile Telescopio de la Humanidad. Para quienes se interesen, son 13 capítulos, son microprogramas de 2 minutos, que es otro formato, cápsulas, que se exhibieron por Canal 13 hace pocos años y que se han repetido innumerables veces por Canal 13 Cable, que nosotros lo vendimos bajo el concepto un poco más que dinero de la primera serie sobre astronomía para televisión abierta en Chile, al menos como cápsula. Les contaba que para los que están interesados están todas disponibles, incluso descargables, si mi memoria no me falla, en línea. Ustedes buscan Chile Telescopio de la Humanidad y la van a poder encontrar. Abordamos temas desde el Big Bang, exoplanetas, sistema solar, observatorio astronómico del norte, galaxias, etc. En este caso, la apuesta fue diferente. Fue planteada como una serie de ficción, es decir, extremamos aún más el formato con actores. Aquí están 2 de los actores que personificaban a Diego, el protagonista, un niño que le gustaba la astronomía y que después, cuando grande, se transforma, cuando adulto se destruye y se transforma en adulto. Entonces en la serie vamos haciendo ese salto de niño y adulto, y dentro de cada cápsula hay como una micro anécdota que sucede, que hace mover la historia y se explica algún mínimo concepto científico. También tuvimos buenos resultados, lo que es una demostración de que cuando hay una oferta de calidad, sí puede haber una respuesta del público. Tal como en el caso anterior, este fue fondos del Consejo Nacional de Televisión, más el apoyo de Canal 13. Y si podemos ver un clip cortito que dice telescopio. Y así como las personas nacen, Diego se preguntaba cómo surgió el universo. Todo lo que vimos alguna vez estuvo ocupando un volumen muy pequeño y compacto, como si fuese una sola cosa, como una palomita de maíz. Así lo aprendió Diego de su padre hace muchos años. ¿Qué es el Big Bang? La gran explosión. El momento cero del universo. Su padre le contó que todo lo que vemos hoy en el universo alguna vez estuvo ocupando un punto minúsculo. Y llegó el instante del Big Bang, que hace 13.700 millones de años creó el tiempo y el espacio. Alguien ha podido retroceder hasta el momento cero y reconstruir lo que pasó, como quien hace rewind en el control remoto. Los científicos han podido hacer rewind, pero solamente hasta el primer segundo de la explosión. Nadie sabe con certeza qué pasó en las primeras centésimas de segundo. El origen del Big Bang sigue siendo un misterio. Ahora que es astrónomo, Diego pretende descifrar qué ocurrió en las primeras centésimas de segundo después del Big Bang, aquella explosión que dio origen al universo. Algún día, Diego espera despejar las dudas pendientes y confirmar si así como hubo un inicio, un Big Bang,
decía, están todos disponibles online, que se pueden descargar, reutilizar y hacer lo que uno quiera con ellos. Para esta serie, como en todas las producciones que hacemos, es un mix de profesionales y técnicos con un equipo multidisciplinario. Nosotros no somos ninguno de nosotros, como el equipo base, tiene formación formal, para la redundancia, en ciencia. En mi caso, yo estudié periodismo, no existía la especialización en periodismo científico, tenía que optar entre dedicarme a investigación o comunicación, y en algún minuto me inscribí para estudiar temas de comunicación, y de ir formarme un poco sobre la marcha y tener la suerte de tener un montón de oportunidades que se fueron cruzando en el camino, incluyendo estar 7 años en la ESO, el Observatorio Europeo Austral, que es la principal organización astronómica internacional europea, que maneja los observatorios de Paraná, La Silla, el componente europeo de ALMA, el Radio Observatorio, y el futuro en Cerro Armazón, que va a ser uno de los primeros telescopios capaz de detectar de manera directa planetas extrasolares tipo Tierra. Entonces, de alguna manera hay una formación hecha en la experiencia y que siempre vamos incorporando gente de la comunidad científica o académicos que se suman como colaboradores, como consultores, en un equipo multidisciplinario. A todo esto, si quieren ir haciendo preguntas, comentarios, interrumpiendo, bienvenido sea, para no hacerlo monodireccional. Sí, usted va a www.vimeo, de corta, vimeo.com, y ahí van a salir hartas ventanitas y videos, y por ahí hay un cajón de búsqueda y escribe Chile Telescopio y va a salir los links a los 13 capítulos. Comúnmente cuando se hace propaganda a un producto se dice consuma esto y se verá mejor, consuma esto y será mejor. En el contexto de la idea, cuando se tiene una lectura, una formación de idea científica, se supone que eso de alguna manera va a satisfacer algunos vacíos existenciales que voy a tener la sociedad y también los individuos. Dentro de eso, el periodismo científico no se orienta a ese aspecto afectivo de las personas que, en la medida en que tengan una educación científica, su vida va a tener una orientación más racional que lo va a llevar de una manera más limpia a su objetivo, porque lo otro, digamos, el pensamiento científico, cuando se llega a entrar que la religión, mire, pues es así y va a llegar al cielo. Entonces son estas cosas que a mí me provoca una duda, porque debiera en la parte estratégica de la institución científica dar una orientación en ese aspecto de que satisfaga ese aspecto de la necesidad afectiva de la sociedad y del individuo. Eso sería. Yo creo que es una buena idea. En parte, cuando se habla de neurociencia o neurociencia y educación, o los aportes de la neurociencia y la educación, yo creo que por ahí también tangencialmente se toca, pero me parece una buena idea. Y alguien por ahí tenía compañero. Gracias. Quería preguntarte cómo andaban en los costos hacer una serie como esta, por ejemplo, versus comprar capítulos de una serie internacional de la BBC, por ejemplo, Cosmos, que me parece que quizás podría ser una mejor opción para temas que no son probablemente chilenos. ¿Cómo anda eso? Es caro. Depende mucho del formato y de lo que se haga, y la cantidad de animación y la duración, pero para tener rangos, las cosas que nosotros hacemos por capítulo van desde
2 millones hasta 20, 30 millones por capítulo. Es súper variado. Entonces estamos hablando de presupuestos de 30 millones, 50 millones, 100, 200 millones, 250 millones. Son números que suenan mucho, pero para la realidad internacional no son muchos. Y de hecho, y es lo que hemos estado haciendo también, que es conectándonos con Latinoamérica, con las televisoras públicas de otros países, porque en el fondo, ¿cómo se hace esto? Para que, básicamente, el mensaje es para que queden bien hechos, hay que invertir. Si uno se mete a hacer estas cosas y no hay los recursos y al final comienza a hacerlo así como con cartón piedra, por así decirlo, queda mal y el mensaje al final es contraproducente. Es una cosa aburrida y el prejuicio que les contaba al comienzo es que a la gente no le interesa estas cuestiones, se reafirma porque lo que se le muestra con esta cuestión está mal hecha. ¿Por qué la BBC lo puede hacer? ¿O por qué otros lo pueden hacer? Por un lado que tiene el presupuesto del Estado, ¿no? Cada ciudadano, por el hecho de tener un televisor, paga un impuesto. Ese es el impuesto que financia la BBC y por lo tanto tienen un presupuesto permanente a lo largo del año y de eso, parte de eso va a financiar el área de ciencia, que tiene una unidad de ciencia la BBC. Pero aún así, incluso con crisis económicas globales y todo, instituciones como BBC también no la ven tan fácil y tienen una competencia cada vez más fuerte de los canales privados y todo, y tienen que ir extremando sus apuestas narrativas y formatos y yendo a donde nunca antes había ido el ser humano y haciendo cosas cada vez más extremas a nivel de formato sin traicionar la esencia. Y entonces cada vez se hacen más coproducciones internacionales y se van asociando las televisoras. Y de hecho, nuestra última serie que vamos a estrenar, que se llama Hijo de las Estrellas, que se va a estrenar el 19 de octubre, eso lo hicimos en conjunto con la televisión pública de Colombia y de Uruguay. No estamos hablando de Sudamérica, pero es un primer paso. Y el costo de estas producciones internacionales, Cosmos, no sé, yo creo que Cosmos, por la marca, es más caro comprarlo para exhibición. No, yo creo que a TVN no lo salió tan barato, pero los documentales estándar de ciencia, en realidad, las latas, eso se llaman las latas, los programas envasados que uno compra el derecho, la licencia de exhibición por 1 año, por 2 años, son por hora de capítulo son $2.000, $3.000. Ahí te da la referencia. Lo que pasa es que, claro, también son valores para el mercado chileno, que es chico, posiblemente nosotros son muchos más, pero claro, estas latas viajan por el mundo y cada país va uniendo $10.000 por aquí, $100.000 por acá, y así se arma esta producción global. Pero, ya voy a hacer pregunta, pero aún así, yo creo que es súper valioso la combinación de las dos cosas, porque el tema de llenar la pantalla solo con producción anglosajona, finalmente son producciones que están súper bien hechas, pero que están todas contadas para el público anglosajón, o japonés, o europeo, o gringo, y que no hablan, si bien hablan de fenómenos universales y de leyes universales, lo que es muy valioso, no apelan necesariamente a una audiencia local, o no necesariamente tocan contenidos locales, ni ayudan a hacer identidad. Porque el otro mensaje que yo siempre trato de transmitir es que la ciencia también forma parte de nuestra identidad local. O sea, no es que la ciencia sea toda extranjera, sino que tenemos científicos, tenemos historia de ciencia, tenemos algunos hitos que podemos contar que forman parte de nuestro patrimonio cultural. Entonces, por eso es importante combinar esta producción extranjera con producción local. No estoy diciendo que todo tiene que ser mi grupo, ni mucho menos, y de a poco están surgiendo más casas productoras que están haciendo trabajo en estos temas. Yo quería preguntar un poco más sobre el problema de este desbalance en la programación, contenido científico y basura emocional, digamos. El problema, si es de la oferta o de la demanda o de los reptilianos que manejan los hilos de allá arriba, probablemente la tercera la puedo descartar, por lo menos provisoriamente, pero la segunda, si tú tienes idea
categoría de programas que disponen de una red? Súper buena pregunta. Lo he hecho en algunos momentos, sería relativamente fácil de hacer, por ejemplo, a través de Google y buscar las estadísticas de búsqueda de las personas en el mundo de Google, que las publican en algún momento cada año, son como anuarios estadísticos. Y sorprendentemente la ciencia existe esa demanda de contenido. Tiene que ver mucho con temas de salud, de cuidado, de cosas súper prácticas. Pero aún así existe, o sea, está dentro del ranking, posiblemente no está por ningún motivo en primer lugar, pero sí existe, o sea, sí forma parte de la demanda de contenido. Tal vez significativamente mayor al 0,8%. O sea, absolutamente, de todas maneras considerablemente mayor al 0,8%. Pero, te insisto, que eso en el fondo es la combinación de factores, o sea, es la combinación de claro, es como el huevo de la gallina, o sea, si no existe una oferta sistemática o no se crea un hábito, es el mismo debate que de alguna manera está viviendo la industria del cine en Chile, que en el fondo hoy día se están produciendo, por ejemplo, muchas películas chilenas. Cada 2 semanas se están estrenando películas. Antes teníamos el drama, entre comillas, de que no había producción local, no existía, o existía una cada no sé cuánto tiempo. Ahora la industria ha ido creciendo progresivamente y tenemos como una explosión de películas y tenemos la contrapartida de que permanecen en sala 2 o 3 semanas y llegan espectadores de unos pocos cientos o miles y no les va bien, no les está yendo bien, salvo las muy hipercomerciales pensadas exclusivamente para eso. Entonces ahí también está la discusión de la formación de hábitos, o sea que en el fondo ese consumo de estos contenidos no es que tú lo hagas una vez y entonces la gente ya va a tener el hábito, sino que es algo que se va construyendo en el tiempo. Y en el caso del cine, por ejemplo, hay unos programas de fomento, de creación de audiencia, de que en el fondo se trabaja hay programas que están trabajando con los chicos para que los niños en la escuela generen el hábito de consumir contenido de calidad y de cine. Entonces se va formando una audiencia y es un proceso de largo plazo. En este sentido yo creo que también es lo mismo. Y respecto a la oferta, también tiene que ver con esta realidad que de alguna manera los profesionales que están ahí, algunos de ellos tienen interés y en esos casos ocurre. O sea, es una cosa como no sistemática y de hecho como un chiste que tenemos entre colegas a veces es que uno va aprendiendo a conocer al que toma la decisión, al editor o a la contraparte, y a tener como pistas para llegar. Entonces sabes que él tiene un hijo, que no sé, el editor de un medio tiene un hijo y ese hijo le gustan los dinosaurios, por decirte algo. Entonces se producen situaciones absurdas que la venta, los speech de venta van por ahí. Entonces, en el fondo, la toma de decisiones no es una toma de alguna manera basada en estudio ni nada, sino que es un proceso netamente humano de reuniones de pauta y en los cuales las personas con toda su formación, historia y biografía va tomando las decisiones. Justamente que tocaste ese tema, quería retomar la primera pregunta que mencionaste. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo, esto es un proceso humano, la gente va a tender a buscar elementos dentro de su universo cognitivo hasta donde conoce nada más, y si tiene un background eventualmente supersticioso, eventualmente carente de información científica, va a tender a elegir de esa forma. Sin embargo, hay dos factores, o tres. Primero, que es voluntario. Hay una voluntad de decisión consciente, porque ya tiene el ejercicio profesional de medicina, ¿cierto? Dado que estás en el medio, el deber saber ya no es tan fácil de usar. El decir, bueno, yo personalmente hay un montón de cosas que no sé, pero ¿cómo no vamos a buscar en ciertos lugares donde más o menos pudieran tener una idea de que nos puedan dar una cierta orientación? De modo que si efectivamente yo tuviese la intención y la disposición honesta, aunque ignorante pero honesta, de promover contenido de calidad, debiera mover un poquito, buscar este contenido y el contenido se encuentra con realidad y facilidad. Entonces también hay un tema finalmente de
que no me significa hambre, una complacencia que me reditúa. Entonces, cuando ya la ignorancia, o la permanencia de la ignorancia, la permanencia de la mala calidad de la información, satisfacen igualita la teoría política, es un anestésico ante la posibilidad de cuestionarme y de reformular cómo estoy haciendo las cosas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, si bien una persona puede ser ingenua, no le resta responsabilidad. En el momento de estar trabajando en un medio de comunicación social, o sea, no es la radio que yo pueda tener aquí ese día afuera para que la gente escuche música mientras camina, ¿no? Es un momento que va dirigida y que tiene la intención deliberada de influir y de comunicar. Entonces, ese tipo de mentalidad con ese tipo de herramientas es tremendamente peligrosa y sí encuentro que es sustenable éticamente. Sí, son diferentes como niveles de la misma discusión. Efectivamente hay un componente ético, totalmente, de acuerdo. Pero yendo a lo práctico, o siendo pragmático, si las personas no saben, que no conocen, ¿cómo van a buscar, cómo van a iniciar esa búsqueda de conocimiento? O sea, también está, o sea, te reconozco que está efectivamente un componente ético, desde un punto de vista ideal o teórico. Todo lo que me cuentas me parece muy bien, pero en el fondo, yéndolo al día a día y llevándolo a un profesional que no ha tenido quizás inquietud por estas temáticas, que no ha tenido formación y que básicamente está metido en este universo de conocimiento, si no hay gatillantes que lo lleven, también hay un tema de justificación. Entonces, de alguna manera es como un reflejo de una situación más global, y en ese sentido el rol que puede cumplir la AECH, por ejemplo, con periodistas científicos, yo creo que es relevante, o el rol que pueda tener de diálogo con escuelas de periodismo también es interesante, porque son temas que no, en mi opinión, no se resuelven yendo al debate frontal o a la personalización. Yo creo que no lleva mucho a nada, sino que más bien es una construcción de largo plazo de ir transformando esas bases. Y esas bases son la formación de las personas que están ahí y que, sumado al tema de la formación ética, llegue a ir aumentando los espacios. O sea que, en concordancia con el orden del Congreso, esto cae en la educación diferente. ¿En qué educación se entrega en colegios, en universidades y por profesionales se forman? O sea, absolutamente, es un continuo. O sea, es un continuo de educación desde sala cuna, preescolar, pasando por el universitario y luego formación continua de los profesionales hoy día en ejercicio. Sí, totalmente. La van a dar completa, la están dando a las 22:45, la están repitiendo los sábados de la tarde, yo creo. Y nuevamente hablamos de los procesos caóticos de decisión humana, no procesos complejos, no necesariamente predecibles. No sé si debería decir esto en público o no, es más bien información que escuché por el lado, no la sé de primera fuente, pero hace poco se produjo un cambio en la plan ejecutiva de TVN. Hubo una renovación en la dirección ejecutiva con un mandato claro de fomentar el rol y misión de TVN como televisión pública.
Entonces está por un lado ese tema, como más de contexto social político. Y por otro lado, la persona que asume, además del presidente director, Carlos Solari, Carmen Gloria López, directora ejecutiva, que es como una que estuvo detrás, entre comillas, de 31 minutos y que tiene muy buena experiencia y es un excelente profesional en realización de televisión. Aparentemente, según me han dicho, yo no lo sé, no lo puedo confirmar, tiene interés puntual, ella personal, por ciencia y por historia, entre otras temáticas. Entonces, ahí uno ve cómo en el fondo se producen estas confluencias y cómo en el fondo, si estuviéramos inmersos, o sea, si esos ejemplos se fueran multiplicando por más, tendríamos efectivamente más espacios para este tipo de contenido. Sí, se suma un tercer factor que a partir del 1 de octubre entró a regir una nueva norma de televisión cultural que aumentó de 2 a 4 horas los contenidos de cultura por semana para los canales de televisión eléctrica. Entonces que ahí también uno ve el impacto de las regulaciones del Estado en el tipo de cosas también, que es como ya esto ya directamente de arriba para abajo. Hola. Bueno, a ver, con respecto a los dos temas que todavía que son temas educacionales, ¿ya? En Chile existe, ¿no es cierto?, lo que se llama el cielo más limpio del planeta. Por lo tanto, todos los niños en educación escolar deberían tener una formación mínima que se llama astronomía básica. Yo pertenezco a Chile, que es la Asociación Chilena de Astronomía Astronáutica, no sé si lo han hablado o lo han escuchado hablar. Y ahí hay cursos de astronomía básica que son para niños de quinto, sexto básico, en la cual le abren los ojos, digamos, a las personas neófitas, pero de una manera espectacular. Chile está atrasado en esta materia por más o menos 50 años. Nosotros tenemos los observatorios astronómicos más importantes del planeta, como lo mencionaste. Sin embargo, hoy día los astrónomos en Chile, lo cierto, teniendo nosotros derechos, entre comillas, de las negociaciones que han sido paupérrimas, pero no importa, hemos logrado, del 15% de las noches de observación, los chilenos tienen derecho a los proyectos de los astrónomos chilenos. Sin embargo, solamente el 10% de ese 15% disponible, porque en Chile no hay astrónomos. Y pasa esto porque la gente no tiene, ¿no es cierto?, una educación desde el inicio, que la astronomía básica es tan básica como saber quiénes somos, dónde estamos, ¿no es cierto?, a medir la dimensión de nuestra propia existencia, lo que son las unidades astronómicas, lo que son temperaturas de estrellas, lo que son el grupo local de galaxias, las 16 galaxias locales, etc. Tantas cosas que son básicas, ¿no es cierto?, efectos Doppler, etc., que los niños van aprendiendo y que no tienen matemática. Y después viene ya un curso un poco mejor, ¿no es cierto?, que la astronomía moderna, después el curso PECO, etc. Pero todo eso se puede dar en forma masiva, no en cápsulas de 2 minutos, etcétera, ¿no es cierto?, que tuvo una respuesta de 4.500.000 espectadores, espectacular, ¿no es cierto? Pero la gente si se interioriza, es decir, si lo asume como una costumbre, como algo que la ciencia esté presente, porque hoy día es vergonzoso, es decir, uno ve televisión española, por ejemplo, hablan de ciencia, pero en el momento que está pasando. Chile, en los grandes proyectos de ciencia, cero participación, cero. Hoy día, ¿no es cierto?, todos los grandes proyectos de Chile ausentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy día? Y esto forma parte, obviamente, ¿no es cierto?, de la creencia en Dios y de tantos mitos, tantas tonteras. Nosotros tenemos que abrirnos. Hay países como Finlandia, que en menos de 60 años se han desarrollado. Nosotros a este paso, creo que ni en 500 ni en 1000 años nos vamos a hacer temas para dónde queremos ir por los próximos 30 o 50 años y que no nos resuelva, ¿no es cierto?, el gobernante de turno, la tontera o lo que más convenga. Y paso aquí a que los grandes jerarcas de Chile son los dueños de nuestro pensamiento, de nuestra cultura y de nuestro camino. Nosotros tenemos que ser nuestros dueños y para eso nosotros somos los llamados a cambiar esta situación y esta realidad paupérrima. La educación, ¿para qué hablar? El nivel de la educación en Chile es pero más que bajo, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos algo, por el cambio, los cambios se van a producir. Nadie lo va a hacer por nosotros, ni siquiera los objetivos de un canal 13, 17 mil años, que son multimillonarios, que lo único que les interesa es mantenerlo a todos lo más tontos posible, va a ser tontos del consumidor. Eso, ¿ya? Y ahora, compañero, esto no sé, yo, a ver, para que me entiendan, yo era de Renovación Nacional, yo me tomaba el liceo a la tarde
peligroso, de todo límite, esto nosotros somos las personas llamadas a parar esto, porque la verdad es que así como vamos peso, muy mal. No, muy cortito, así. Una pregunta, una es que si, en relación al tema de las realidades de país, si en la televisión hay un cuestionamiento, si quiere como un norte, en términos de educación científica en la televisión, y si hay algún ejemplo, no sé, de algún país latinoamericano donde también ha ocurrido esto de que hay poca demanda o se transmite poca ciencia a través de la televisión, pero están, no sé, aumentando últimamente como en los programas y hay más rating y todo eso. Y la otra pregunta es si alguna vez en Chile ha existido como esta idea de crear como la televisión una relación entre el currículum como el colegio y lo que se puede transmitir por la tele. Eso. En relación a la ciencia. Y antes de responder las preguntas, el comentario de Ricardo, que o sea, de acuerdo, podremos quizás diferir en los detalles de lo que implica cómo implementar o cómo hacer, pero sí estamos hablando finalmente como de base estructural y básicamente del tema educación, ciudadanos informados para que tomen mejor decisión. Pero ojo nomás con lo que yo les decía en mi tercera pregunta de la conspiración, ¿no? Porque en el fondo lo que estás contando también está al borde de la conspiración, de la teoría conspirativa ex-fábrica, con todo respeto, sin querer entrar en público, ¿no? Pero eso es como pequeña salvedad. Y respecto de las preguntas sobre otros países de Sudamérica, lo que conozco es la experiencia de Argentina, que tiene televisión pública, canal Encuentro, tiene producción, tiene un programa que ya lleva varias temporadas que se llama Científicos e Industria Argentina, con un componente nacionalista de orgullo patrio, que yo creo que hacen un aporte bien relevante de identidad y tienen una producción bastante sostenida, y el CONICET, que es el equivalente de nuestro CONICIT, tiene un área audiovisual también, cosa que acá en Chile no existe. Y es un caso interesante. El próximo mes, de hecho, hay un encuentro que son como mercados, encuentros de productoras y canales de Latinoamérica en Buenos Aires, y ahí estoy invitado a participar en un foro que va a estar con ustedes también, y espero aprender más del caso argentino. Y la otra pregunta era sobre, bueno, en realidad, si alguna vez se pensó en Chile que la televisión sea parte de una educación complementaria al currículum del colegio, y en esto está la idea también como de, esa puede ser la opción para los profesores que mandan a sus alumnos a ver tal documental para poder hacer materias de clase. Mira, existe lo que se llama la televisión educativa del Consejo Nacional de Televisión, NOVASUR, no sé si han escuchado hablar de ella. Si no han escuchado hablar de ella, pueden ingresar a www.novasur.cl, que es un trabajo bastante anónimo, no muy público, pero muy valioso, de televisión educativa. Es, a diferencia de lo que nosotros hacemos, que es entretención y ciencia, para ser franco, o sea, nosotros estamos en televisión abierta a la conquista del mercado, a la conquista de los espectadores, y son shows de calidad, esperamos, es lo que nosotros creemos humildemente, pero son en fondo programas de entretención y ciencia. En este caso son netamente uso pedagógico, con guías educativas, y un trabajo súper valioso que lo han venido haciendo a lo largo de los años y que transmiten tanto online como por el viejo método de medios que llegan a escuelas, sobre todo escuelas más vulnerables del país.
Y DirecTV tiene otro programa que tampoco es muy conocido, que se llama Escuela Plus, pero que eso posiblemente ustedes no lo conocen y yo tampoco lo conocía hasta hace poco, porque llega a escuelas aisladas sin acceso a la tecnología, que les ponen el satélite, el disco, o sea, el dish, la antena, la caja, etcétera, y le entregan, el profesor lo puede utilizar la programación del History, Native, Discovery, parte de la programación de esos canales que es de calidad, porque hay otras que son alienígenas ancestrales y todas esas otras cosas. Un solo comentario respecto al tema de la consultación y la educación. Mañana la primera charla hace un recorrido histórico sobre cómo ha sido el desarrollo del debate respecto de la educación en Chile, con citas, fuentes. Podríamos tener una medición, una evidencia hermana de qué cosa es intencional y qué no. Por supuesto, sí, yo no niego la importancia del debate político, me parece súper importante, sino que lo que más quiero rescatar es más bien evitar exceso de la sobresimplificación y caricatura, porque son peligrosas y de hecho al final son contraproducentes, porque son como que se devuelven para las instituciones que las están diciendo. Entonces yo creo que hay que tener cuidado. Quiero hacer dos preguntas. La primera pregunta, quiero saber si existen en el mundo documentales o programas que se encarguen de refutar la pseudociencia. Porque hay muchos programas que hablan de ciencia, pero no conozco ninguno que se encargue de refutarla. Y también como propuesta para que se haga un programa futuro aquí, de hablar de ciencia, pero también de refutar ciertas cosas que saben. Por ejemplo, el otro día hay un documental sobre física cuántica, pero que no era física cuántica, era que era como con esa idea de la física cuántica como que es espiritual, una idea media rara, mucho espiritual y física cuántica, pero no hay documental como que refuten eso. Existen, hay un caso bien emblemático, que no sé si sigue o no en producción, pero que en España, que es de la televisión regional, de una de las, ni siquiera de la televisión española a nivel nacional, sino que es de una televisora regional, la televisora vasca, catalana, etcétera, creo que es de la catalana, y que es, ¿cómo se llama? Escéptico, que hay capítulos en YouTube que puedes ver y que es súper bueno, y que el formato es ese, el formato de refutación, el formato de desenmascarar, y que es como una especie de, como que si tomaras, disculpando las comparaciones, en tu propia trampa, pero aplicado a la ciencia, cosas, vamos, bueno. En Chile no se ha hecho, y es algo que nosotros hemos intentado, pero no hemos fructificado. Hay uno norteamericano que se llama Penn and Teller Bullshit, que es más o menos parecido a esas dos ciencias, pero a veces le preguntan a esa. Sí. Y no bien, o sea, efectivamente es como un formato que se ha ido estableciendo y es bien entretenido, ¿sí? Que tiene también el componente, en estos casos es importante que no sea docto en el sentido de solemne, sino que juegan mucho con humor. Como en el fondo son demostraciones, pero no desde una cosa tan desde el pedestal o del altar y de prédica, sino que jugando mucho y poniéndolos en evidencia los pseudocientíficos con humor y riéndose un poco de esto. Ahora, también hay discusiones que se producen, porque por ejemplo, nosotros ahora vamos a seguir una serie que se llama Hijo de las Estrellas, que es sobre astronomía. Son 10 capítulos de 50 minutos, a partir del domingo 19 de octubre por la red a las 10 de la noche, para echar la publicidad. Y lo hicimos va a ser exhibido en España, por televisión española. Entonces tuvimos contrapartida en televisión española y también contrapartida en la televisión pública colombiana. Y los feedbacks que recibíamos eran interesantes. El productor ejecutivo del área, lo que es también un ejemplo, o sea, lo que refleja también las realidades culturales. El productor ejecutivo de televisión española, una de las cosas que nos preguntaba era, pues uno le llega, le muestra el capítulo completo, el trailer, habla las maravillas, ¿sabes?
tirar todos los fuegos artificiales convenciendo de estas cosas. Y las preguntas que hacía el productor ejecutivo de Televisión Española eran, ya, pero ¿quiénes son los consultores científicos? ¿Qué instituciones científicas están validando estos contenidos? Cosa que lo teníamos resuelto. Tuvimos a José Massa, Premio Nacional de Ciencias, como parte de nuestro equipo, y de hecho es como uno de los protagonistas, de los que aparecen en la realidad, porque en el fondo lo que me decía el tipo era, porque no podemos caer en avalar pseudociencias, porque nosotros como canal del Estado no podemos estar avalando ese tipo de contenido, y es muy importante para nosotros, para el debate, etc. Lo que es un reflejo de una realidad súper distinta a la nuestra, pero que son realidades que se pueden ir transformando. Esa era como una discusión. Y en otro momento con televisor, con otra televisora pública en Sudamérica, en uno de los capítulos era el origen del universo, el origen de la vida del universo, algo así. En busca de nuestros orígenes cósmicos, ese es el capítulo, en que hablamos del Big Bang y el tema de origen de la vida. En 50 minutos hacemos un paseo. Una de las características de la serie que hicimos es que nosotros no la vendimos, no la promovimos como una serie astronómica, sino que más bien es una serie de misterios del universo desde América Latina, integrando la astronomía, pero también la visión de los pueblos originarios, mitos, leyendas. En el fondo es como una mirada intercultural, incluyendo la astrofísica, pero temas diversos, incluyendo artistas que crean inspirados en las estrellas, etc. En algún minuto se produjo la discusión porque se abordó a nivel de guión, estaba presente el tema de los, ¿cómo se llama esta secta originaria que es un francés que creen los raelianos? Entonces, en algún minuto a nivel de guión estaba metido en el tema, muy brevemente, como para dar un respiro en la narración, abordábamos los raelianos y estábamos con alguien de los raelianos, etc. Y a nivel de guión era un poco una visión burlesca. Nos estábamos riendo de ellos. Y la interacción que tuvimos ahí con la televisión pública era, ok, está el tema de la validación científica de los contenidos, etc., pero también finalmente está la libertad de credo y la libertad de religión. O sea, estamos hablando de derechos universales. O sea, hay una discusión, yo no soy experto en ética, no tengo la respuesta a todos estos temas, tampoco soy experto en derecho, pero estamos hablando de distintos derechos universales que dialogan y que se complementan, y que estamos hablando de temas que en el fondo yendo a hablar a chica y tal. Entonces, en ese caso era, en el fondo, abordar estos temas, pero dentro de lo posible, con respeto a estas personas, aunque uno pueda decir y dejar claro que no valida esa visión. En la relación del tiempo nos están esperando un nivel afuera, así que creo que podemos ir nada más. Sí, por supuesto. Sí, bueno, la siguiente pregunta pueden seguir conversando afuera ya. Le damos nuestro agradecimiento y aplauso a Gonzalo. Y para quien, como gentileza de los asistentes, finalmente, tenemos un pequeño souvenir para que tenga de recuerdo. Muchas gracias por la presentación.